producción de Miren Palacios y Soltame. La producción de Miren Palacios. Este es un programa de la universalradio.com. Ahora, disfrutemos que ya empieza. Estas son empresas que apoyan nuestro programa. Abogados a pie de calle tienen en su ideario la premisa de que existe siempre una estrecha relación entre abogado y cliente. Encontralos en abogadosdeapiedecalle.com o en la calle Fernando el Católico, número 29, Madrid, España. También nos apoya Montelec Elevación Ascensores. Elevadores, salvaescaleras, plataformas, mantenimiento, instalación. Atención personalizada para resolver tus problemas. Encuéntralos en montelecelevación.es o en Camino de Hormigueras 122 bis, primera planta, nave P2, Madrid, España. Si quieres formar parte de estas empresas, contacta a comercial@universalradio.com. Bueno, amigos, ha comenzado las entrevistas en el saloncito del día de hoy. Yo soy Soltame, esto es la universalradio.com y el programa de hoy es otra entrevista increíble coordinada por Miren Palacios. Así que, Miren, ¿dónde estás hoy? ¿Qué hay? Buenas tardes, buenas noches. Lo primero, saludar, y en este caso de una manera todavía mucho más especial, porque claro, cuando estamos hablando de países cercanos que tenemos el mismo horario, pues bueno, buenas noches, ¿no? Pero cuando ya hemos pasado charcos grandes y muy lejanos, pues en América del Sur y en algunas otras zonas, pues todavía son las tardes, con lo cual, buenas noches, buenas tardes. Yo estoy en Bilbao, la capital del mundo, porque hay que decirlo, es una ciudad preciosa. Bueno, hemos tenido ayer un día un poco rarito, pero la verdad es que no nos podemos quejar. Cada vez está más bonita, a lo cual invitamos, porque oye, conocer mundo, países y ciudades no está de más, ¿no? Creo que tenemos a un hombre muy viajero y ya nos lo dirá él, por eso yo he incidido en lo de Bilbao, cómo no, por supuesto también Madrid y otras provincias de España, Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Andalucía, todo, no nos vamos a dejar nada, ¿no? Pero hoy tenemos el 6 de mayo. Claro, también es cierto que hemos empezado un mes, el mes de las flores, el mes de las virgen, el mes de la madre, y el empiece de mes tenía que ser algo diferente. Y hoy tenemos a Luis Eduardo Vivero en Santiago de Chile. Luis Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estás? Buenas tardes a todos, amigas y amigos. Muchas gracias por la invitación a la radio. Estoy bastante bien por acá. En realidad vivo en una ciudad al norte de Chile que se llama Iquique, pero sí, igual estamos súper lejos, pasando océanos y, ¿cómo se llama? Bastante bien, animado y un poco más descansado ahora porque como ya pasó el Día del Libro, tuvimos bastantes actividades para esa semana y lo pasamos muy bien con la ilustradora con quien trabajamos juntos. Así es que la verdad es que bien por acá, animado, trabajando en un proyecto, así es que literario infantil, así que bastante bien. Bueno, Luis, ¿cómo comenzó tu pasión por la literatura? Comencé a escribir en serio el 2010, pero en realidad antes de eso, cuando era estudiante, hace como unos 14 años, empecé a escribir cuentos cortos en el bus cuando iba para la casa, en las tardes que iba estresado, molesto con los profesores a veces y con el clima, con la lluvia, con muchas cosas. Empecé a escribir cuentos como una forma de liberarme de la tensión emocional que había acumulado durante el día. Y la verdad es que se me empezó a hacer algo súper grato. Entonces cuando veía o sentía más bien algo que quería contar, en vez de hablar con alguien, lo escribía. Mi mamá dice que cuando era chico en la escuela escribía poesía y las declamaba en el patio. Yo no me acuerdo porque era muy chico, pero al parecer era algo que me gustaba desde hace bastante tiempo. Simplemente
que en algún momento me di cuenta que era lo que quería hacer en serio. Así que a partir del 2010 empecé a ponerle bastante color, digamos, al asunto y energía. Y tus gustos en la literatura, en la lectura, digamos. No hablemos de la literatura como escritura, en la lectura, ¿cuáles son? Actualmente me gustan los cuentos, como estoy escribiendo para niños, también leo bastante. Así es que en la casa pedimos, como está mi hija de 6 años que se llama Mira y es una lectora empedernida de Mafalda, yo también leo bastante libros para niños y me gustan los dibujos, todo eso, entonces actualmente estoy leyendo bastante eso. He pasado por épocas, por ejemplo, lo que más me gustó leer de todos los tiempos fue literatura rusa, a Dostoyevsky y a Tolstoy, y he leído otras de otras regiones también. En general encuentro que la literatura americana es como bastante sufrida, ¿no? Sobre todo los de Sudamérica, los poetas, los escritores, todos que son como tan sentidos o como que sentimos las cosas muy, muy fuertes y eso lo escribimos. Claro, eso en sí es la cultura latina, ¿no? Todo lo que es latino va con los sentimientos más a flor de piel. Exacto. Mientras que la literatura que normalmente más se nombra, que es más inglesa, es como más fría. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Algo que me gusta bastante es la ciencia ficción. Últimamente no he leído tanto de ciencia ficción, salvo en cuentos para niños, pero me apasiona. Y contar cuentos o leer cuentos y escribir se me hace bastante fácil, entonces la verdad es que es como jugar. Por eso que me gustan tanto los cuentos, porque hay que trabajar bastante, tanto para leer como para escribir, ¿eh? Cuando uno lee un cuento sabe que es un relato corto y que van a suceder un montón de cosas en pocas páginas. Entonces, como una aventura es como tirarse en un tobogán en el cual hay una piscina abajo y en pocos segundos vas a estar totalmente mojado. Entonces, lo único que uno hace es como ajustarse el cinturón y disfrutar del viaje corto. Qué interesante, ¿no? ¿Y cómo te predispones vos cuando pensás en un nuevo libro? La verdad es que solamente hace poco comencé a planear los libros, porque antes simplemente sucedía, como fue en el caso de mi primer libro que se llama Amiraventuras, Relatos para Mamás y Papás. Ese libro simplemente salió porque comencé a escribir historias divertidas que tengo con Amira, con mi hija pequeña, como les comentaba. Entonces, que hablan acerca de una relación cercana, amorosa, con comunicación y con mucho amor, con respeto. Entonces empecé a escribir esa historia en el Facebook y unas amigas de Costa Rica me sugirieron que lo pusiera en un libro porque en realidad podría ser útil para más personas. Y comencé a escribir durante 6 meses, me levantaba a horas extrañísimas, entre las 2 de la mañana y las 5, y escribía a esa hora todos los días. Y se me hizo súper simple esa vez, y ahí me di cuenta que en realidad disfrutaba tanto del proceso que eso era lo que quería hacer porque lo pasaba muy bien, lo paso muy bien escribiendo. Entonces, últimamente... Una pregunta. ¿Las horas que más te gustan son la noche? No, la madrugada o la mañana. Ahí está, eso era lo que quería, porque hay gente que le gusta, digamos, esa misma hora, pero todavía no haberse acostado. Y vos sos de los míos. A mí me gusta acostarme temprano y levantarme súper temprano. Exacto, como en el campo. Claro, y disfrutar de lo que yo llamo, que miren, ya lo habrá escuchado, y muchos de los oyentes lo habrán escuchado, de lo que yo llamo la hora de los pájaros. Esa hora. Esa hora de los pájaros a mí me alucina. El sol todavía no salió y los pájaros empiezan a cantar. Y vos estás ahí con tu neurona totalmente activa, haciendo tu trabajo creativo. Sí, es súper bueno. Bueno, yo también soy diurno. Entonces,
la creatividad se me activa por defecto a esa hora. Entonces, sin tomar desayuno, a veces escribo y ya ahí me salen cosas y durante el resto del día puedo hacer otra actividad, incluso puedo escribir, pero sin esa conexión tan natural. Y a mí también me encantan los amaneceres. Recuerdo que cuando vivía en un lugar en Costa Rica, en un cerrito de un lugar del que me enamoré que se llama Atenas, en la mañana cuando comenzaba a salir los primeros rayitos de sol, empezaba a despertar toda la vida. Entonces, como dices tú, los pajaritos cantaban, salían los insectos, empezaban a volar las libélulas, etcétera, po. Se escuchaba el ruido de los bueyes que vivían al lado y todo comienza como si apretaran un despertador y todo van preparando el mundo para la actividad del día siguiente. Uh-huh. Es una hora hermosa. Claro, vos lo nombrás más del campo, y yo siempre lo disfruté en las grandes ciudades, ¿no? A mí me encantaba salir en Buenos Aires a las 4 de la mañana y ver esa ciudad brumosa y todavía con la lagaña puesta. Como que todavía no se haya despertado. Ver los últimos recolectores de basura, porque en aquella época los recolectores de basura pasaban de noche, ahora van de día. Ver esa ciudad despertándose, recordar el camioncito que traía los periódicos al kiosco de periódicos. Hoy todo ese tipo de cosas ya ni se ven. Claro. Pero bueno, esa primera hora del día es una cosa hermosa. ¿Y cuántos libros son ya los que tenés hechos? Tengo 7 publicaciones hasta el momento, entre libros y relatos cortos, y tengo como 4 que están en la gaveta esperando a que sean ilustrados. Así que básicamente 4 hasta el momento. Bueno, ¿y el primero cuál fue? Amir Aventuras, el que les conté que básicamente es un libro en el cual tiene relatos cortos. Algunos son bien cortos, no son microcuentos porque no están escritos con ese formato, pero son cuentos cortos y divertidos. Por ejemplo, cosas tan simples cuando un día yo iba saliendo en la tarde y Amira me preguntó que para dónde iba y yo le dije a una fiesta. Era mentira, iba al supermercado o algo así, pero a botar la basura, pero le dije a una fiesta y me dijo, no, tú no vas a ninguna parte sin mí, y se puso las manos en la cintura y yo le dije, bueno, está bien, vamos, pero en realidad iba a botar la basura. Y son cosas simples, cuentos, también hay unos cuentos metidos ahí de ciencia ficción que tienen que ver con el educar a los hijos, criarlos, digamos, a los hijos e hijas de una forma más cercana, tal vez más ajustada a los tiempos que estamos viviendo ahora. Y una vez que lo tuviste en tus manos escrito, ¿cómo fue el tema de publicarlo? Hasta el momento todo ha sido por autopublicación y en ese caso fue más complicado porque nunca había editado un libro ni había buscado quien lo revisara. Entonces fue complicado, la verdad. Me demoré 6 meses en llegar a tener el libro maquetado y publicado en Amazon. Todos los libros que tengo están en Amazon y al comienzo ese proceso fue bien difícil. Me demoré lo mismo en maquetarlo y editarlo de lo que me tomó escribirlo, pero cuando ya lo tuve fue genial porque tener una creación tuya que la hiciste en el computador con un periodo de tiempo bastante largo, porque básicamente después de un año llegué a tener el libro en formato físico y también en digital, fue maravilloso. Lo que fue súper genial fue cuando llegué a ver mi primer libro en una librería física, digamos, que eso está acá en Iquique, aunque también tengo en Santiago. Ese fue otro momento en que me sentí muy bien y que básicamente cumplí un sueño, porque no significa que uno ponga un libro y se agoten de inmediato, pero el hecho de todo el trabajo que uno tuvo que hacer para que eso pasara es bastante bueno, bastante satisfactorio. ¿Y qué tenés? ¿A tu hija
por un lado y a tu hijo de papel por otro. Ah, exacto, sí. Es una creación, yo creo que es parte de uno. Eh, ¿Cómo se llama? Uno tiene, cuando escribe, se mete tanto en el asunto, aunque sea un relato corto, uno se mete porque tiene que investigar o por diferentes razones. Por ejemplo, hay un relato corto que se llama Vipassana, o sea que tiene que ver con una técnica de meditación que es la misma que usó Siddhartha Gautama para iluminarse. Entonces, cuando viví en Costa Rica, fui a un retiro de 10 días de meditación con esa técnica. Entonces, lo que viví ahí fue increíble, fue muy fuerte, muy positivo también, y lo puse en un relato. Entonces, fueron cosas, conté ahí cosas que me pasaron bastante importantes para mí y están ahí. Entonces, definitivamente es parte importante mía y para muchos autores, digamos, de pasarle así también. Y ahora terminaste tu proceso de escritura, tu proceso de publicación, y el segundo libro, ¿cómo fue? O sea, primero vamos a... ¿qué te cambió en la vida después de tener ese primer libro? Ah, bueno, ahí me di cuenta que eso era lo que quería hacer, pues, porque básicamente yo había estudiado ingeniería electrónica y trabajé un montón de años como informático en realidad, pero de pronto luego de un montón de años me di cuenta que lo que quería hacer era otra cosa, pues. Entonces, ¿cómo pasar de una cosa a la otra? Todavía tenía una sola publicación y no era suficiente ni siquiera para hacer difusión por Twitter. Así es que lo que hice fue, en mis tiempos libres, seguir escribiendo. Y así fue como saqué un relato corto que se llama Mi experiencia con ayahuasca, que es del 2013, en la cual cuento, digamos, cómo fue el largo viaje que tuve con esa planta y ahí seguí con otras cosas, pues. Entonces, a medida que iba escribiendo un nuevo relato o libro, iba aprendiendo, porque esto es una carrera que da como de largo aliento. No es que uno estudie una carrera de 2 o de 4 años y que todo esté resuelto. Es un oficio como ser zapatero, ser jardinero, en que uno aprende a través de la práctica y que difícilmente se va a aprender todo en un curso o incluso en una carrera. De hecho, no hay, pues. En este caso no es así. Entonces, seguí escribiendo mi experiencia con ayahuasca, en donde en un relato corto cuento cómo me fue, cuáles son todas las complicaciones a las cuales tuve que enfrentarme. Doy recomendaciones acerca de por qué tomarla o por qué no, porque esto no es una planta para mí y para muchas personas. La ayahuasca es una planta sagrada. Entonces, si uno lo va a hacer, forma parte de todo lo que es la cultura de qué región, lo de la planta de la ayahuasca. Bueno, es toda América, aunque más que nada Suramérica y Centroamérica, porque en Estados Unidos y en Canadá se practica también ceremonias indígenas, pero con unas plantas similares a peyote, pero básicamente la composición química, molecular y los efectos son parecidos. Se lleva a cabo desde Argentina, pasando por Chile, Perú. En Perú es bastante fuerte en el Amazonas, aunque también se realiza en Costa Rica, toda Centroamérica y México. Hasta ahí llega, digamos. Esa es la zona que abarca el ayahuasca y es un compuesto de 2 o 3 plantas, según en donde la preparen, y que básicamente lo que hace es ayudar a la persona a diversas cosas. Yo diría que en pocas palabras es una herramienta para progresar en lo emocional y en lo espiritual. Y hay personas también que le hace bien en lo físico, cuando tienen enfermedades y graves y se tratan con ayahuasca, le va bien. Incluso se usa para tratar, problemas de adicción a drogas fuertes como la cocaína. Y ahora, ese libro, a pesar de ser un libro para niños,
a los grandes también le pueden abrir la mente a una nueva cultura. Ah, bueno, pero ese no es para niños, es para jóvenes y adultos. De hecho, comencé a escribir para niños el año pasado con una obra que se llama La jirafa Margarita cumple su sueño. O sea que los dos primeros libros son para jóvenes y adultos. Los Y los dos primeros, últimos que... los primeros 6, Ajá. A exacto. ver, claro, no, porque estamos hablando de los 4 que están publicados. Ah, ya, ya. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Hasta el momento todos los que te he contado son para jóvenes y adultos. Eh, y te sigo contando de esos, ¿no? Porque Sí, faltan. vamos. Sí, 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 sí. Ok, Sí. súper. Eh, Luego de eso vino un relato corto que se llama Guía Rápida de Viaje por Centroamérica, que también lo escribí durante el 2013 y básicamente consistió en un viaje bastante, podríamos decir, largo y corto, porque viajamos con mi familia aprovechando que mis papás habían ido allá a Costa Rica a vernos. Viajamos desde Costa Rica hacia el norte hasta el sur de México, pasando por Nicaragua, Guatemala, Honduras y hasta Tabasco, en México. Y fue un viaje inolvidable porque pasamos por ruinas mayas, por Tikal, en México, que es un lugar increíble. Yo me enamoré de un lugar que se llama eh, Antigua Guatemala, que es una ciudad que antigua se ve porque tiene calles de piedra, y bueno, hay un volcán que se ve y es súper lindo, es un lugar maravilloso que tiene un montón de cafés, así que cualquier escritor o escritora podría pasarse un mes visitando ahí diferentes cafés, comiendo pasteles ricos y escribiendo. Es un lugar genial y bueno, escribí eso, básicamente recomendaciones para personas que quieran viajar por Centroamérica, con un O montón sea de... que eso es más un libro de viajero Es una que guía un... de viajes, exacto. ¿Sí? Ahora pasamos al siguiente. Ajá. Escribí después una recopilación de cuentos que se llama Cuentos de una nueva era de luz, el cual publiqué el año pasado, el 2014. Ese libro fue el primero que yo consideré que era más sólido, digamos, porque son 11 cuentos escritos con personajes que van saliendo en los demás, digamos, a medida en que se va avanzando en los mismos. Y, y hay una historia hilada a través de todos esos relatos. Entonces, quedé bastante contento con ese libro y tratas acerca de una visión más positiva del desarrollo de la humanidad. Porque siempre vemos en las películas, por ejemplo, que llegan los extraterrestres que destruyen todo, o que hay una epidemia súper grande y que nos quedamos sin agua y sin alimento, y puras cosas así, que es básicamente lo que vemos también en las noticias, o lo que se publica ahí, porque yo no veo muchas noticias. Entonces quise escribir una versión que comparto con muchas otras personas, en la cual es como que hubiera viajado al futuro y todas las cosas complicadas ya se hubieran resuelto en cuanto al problema medioambiental, al de alimentación y al básicamente a tener acceso a todo lo que necesitamos como seres humanos, po, y a vivir de otra forma, autosustentable y también pacífica con todas las especies. Entonces fue como haber viajado al futuro, haberme imaginado cómo se habían resuelto las cosas, y haberlo escrito. Entonces, O sea, no digamos que es una visión positivista, sino que es una visión de que el hombre siempre salió de todos sus problemas y que de estos también va a salir. exacto, eso. Sí, Pasamos al... ahora te empiezo a apurar un poquito porque yo miro la hora y si no, no llegamos.
después de ese libro, ¿qué vino? A fin de año del 2014 publiqué en conjunto con la ilustradora peruana Silvia Sugasti un libro infantil, el primero, que se llama La jirafa Margarita cumple su sueño. Es un libro que nos gusta mucho porque el proceso en sí fue muy lindo, fue difícil porque esta vez era con ilustraciones o con más ilustraciones que antes, entonces tuvimos que trabajar codo a codo durante varios meses. Y Margarita es una jirafa joven, muy encantadora, con energía, divertida, a la cual le encanta viajar. Y al igual que muchas personas, que todos nosotros tienen un sueño. Y en el caso de ella, el sueño era bañarse en el mar. Y bueno, llegó a cumplirlo de una forma que nunca se imaginó. Y se cuenta una historia ahí, hay un personaje principal que es el lobo, que esta vez no es feroz y que como que las cosas le salen al revés, porque imagínate estar al lado de una jovencita que tiene un carácter tan extrovertido, entonces todo le salió al revés al lobo. Y bueno, finalmente Margarita, con su buen ánimo y todo, logra cumplir su sueño y nos dice eso, que básicamente hay que tener fe en que podemos conseguir nuestros sueños, aunque sea a veces de forma que no nos imaginemos. Y hemos tenido bastante buena... ¿Cuál es el truco que tienen ustedes los chilenos para tener una voz tan joven y agradable? Ah, muchas gracias. Porque no, es que todos los chilenos que yo he escuchado tienen una voz tan agradable de escuchar y siempre me suenan a voces jóvenes. Ah, y eso que tengo 41 años, pero igual me considero joven, me considero un jovencito. Yo muchas veces aquí vamos saltando de una región a otra y vamos escuchando los distintos acentos y las distintas maneras de hablar. Y hoy, miren, tenemos un acento nuevo que escuchamos. Miren, debe tener micrófonos. Ahí está, ahí apareció. Sí, porque, a ver, solo apagan el micrófono para no estropear la conversación que tenéis y para que también los que están escuchando, como yo estoy constantemente poniendo cosas en el evento, pues se oye el típico tecleo. Pero sí, estaba al tanto. Evidentemente tenemos una mezcla de sonidos, de dejes, que es muy bonito. Y creo que es lo que nos puede mostrar el abanico de la interculturalidad, quiero decir. De la misma manera que ahora estamos escuchando a nuestro amigo, que francamente, la verdad, tiene una voz preciosa. También escuchamos a Gabriel, que tiene, aunque está en Madrid, tiene también su voz y su deje. Luego, cuando vamos por la geografía y salimos incluso fuera, pues vamos viendo esas diferencias que realmente es lo que hace bonito, ¿no? Y francamente, la verdad es que ni más ni menos, yo creo que sumar enriquece y los acentos dicen mucho. Y la dulzura de la voz de Luis sí. Se suma a la dulzura de sus relatos. Claro. Es como que estuviera todo muy unido. Uh-huh. Así que ahora vamos a poner una canción y volvemos exactamente en 3 minutos. Y continuamos con la entrevista del día de hoy. Gracias. Bueno, ya hemos disfrutado de la cancioncita que hemos puesto hoy, de Bobby McFerrin, como para hacer un ritmito distinto, y llegó el momento de que le tenemos que preguntar a Miren y decir, miren cómo están las redes. Pues las redes, yo hoy la verdad pueden estar muy calientes porque claro, es un día... Normalmente ahora no es que haya fútbol, porque evidentemente suele ser nuestro contrincante. Ahora están enfadados porque les van a hacer pagar más, pero sea como sea, hay miércoles que tenemos un poquito más bajo el tema de las redes. Eso no quiere decir que los que no nos escuchan ahora lo puedan hacer mañana o pasado, por eso va muy bien esa grabación y lo recordamos, luego lo dejaremos en el evento. Y luego, aparte de eso, yo he estrenado ordenador, aquí el teclado voy un poco lenta, con lo cual ruego que me disculpen todos los que nos están escuchando. Y bien, sí, tenemos unas preguntas. A mí me gustaría, porque lo ha pasado de soslayo, y creo que es un tema muy importante, porque en los chiquis, como decimos nosotros en euskera, pero los pequeños,
los niños, las niñas, que es el futuro. A ver, Luis, siempre cuando hemos estado cuando hemos tenido esos pequeños diálogos, ha hecho mucho hincapié en ese club de lectura infantil. Cuéntanos un poquito, por favor, cómo fue, dónde desarrollas, qué número de asistentes, cuál es tu experiencia, si de ese club de lectura infantil sacas tú nuevas sabias, aquello que te va a la musa, te viene. Cuéntanos un poquito, por favor. Muchas gracias, Miren, por preguntarme de esto, porque la verdad es que he estado invirtiendo bastante tiempo y energías en este club de lectura infantil, en el cual lo disfruto mucho, porque si bien es cierto que preparo el material con anticipación, con mayor o menor anticipación, lo disfruto mucho cuando estoy ahí. Es una actividad que realizo en conjunto con la ilustradora, con Silvia Sugasti, aquí en Iquique actualmente, y bueno, estamos buscando otros lugares en donde darlo. Comenzamos a comienzos del 2015 en un lugar que se llama Acana Teatro, que está ubicado en Iquique. Ahí hacen teatro para niños. Entonces justamente pasé un día por ahí a conocer, a conversar, y les pregunté que qué les parecía si hacíamos ahí un club de lectura infantil en forma de taller. Y les pareció bien, digamos, entonces comenzamos a hacerlo y empezaron a llegar niños y niñas. El grupo más grande que hemos tenido fue de 15 niños. En realidad, por alguna razón, la mayoría han sido niñas, como el 90%. Y hemos tenido poquitos niños. Y ha sido súper lindo, un trabajo que me ha gustado mucho. Me da mucha satisfacción ver que a ellos les gusta el trabajo que hacemos y que lo pasan bien. Básicamente los objetivos que tenemos son de promover la lectura infantil como algo entretenido. Entonces las actividades que hacemos son divertidas. Tenemos un personaje que se llama Preguntín, y también está en versión femenina, Preguntina, que es una caja a modo de pez, con ojos saltones, con una boca de pez, y la cual tiene fichas adentro con preguntas divertidas. Acá tengo Preguntina, entonces voy a abrirla y voy a sacar algunas pocas para leerla. Por ejemplo, sí, por favor. ¿Cuál es el animal más tierno que existe? Entonces cada asistente lee una pregunta y la van respondiendo. Hay veces que todos responden, o a veces se le pregunta al del lado. Y algunos dicen el oso polar, el pingüino, etc. También tenemos trabalenguas, porque hay niños que les cuesta pronunciar la R o diferentes cosas. Hay una, por ejemplo, que dice: si pudieras hablar con un gato, ¿qué le preguntarías? Entonces hay niños que dicen: yo le preguntaría cómo es comer un ratón, o por qué no les pasa nada cuando se caen. Y ¿qué otra? Por ejemplo, de todos los pasteles que existen, ¿cuál es el que más te gusta? Adivinen cuál es la respuesta más común. ¿Cuál? Chocolate, casi todo. Chocolate, el 90% dice chocolate. Y es divertido, se pasa súper bien. Hay otra, por ejemplo, los murciélagos chupan sangre, y hay todo, y se pueden hablar de Drácula y de los vampiros, y hay otros que dicen no, que si en realidad comen insectos, la mayoría, etcétera. Y hay bastantes cosas que tenemos con animales, y hay otras, por ejemplo, ¿cuál es tu libro preferido? Y resultó que hay una niña que es fanática de Gaturro. Entonces ella llevaba sus libros, tenía libros incluso en 3D, y llevó unos anteojos. Yo nunca había visto un libro de esos en 3D, y la mayoría de los niños tampoco. Entonces fue súper enriquecedor eso. ¿Cuál es el ser vivo que tiene? Muy interesante. Sigue. Ajá. ¿Cuál es el ser vivo que tiene los ojos más grandes? Y empiezan a inventar, todos dicen algo, algunos dicen el oso, el perro, y bueno, la respuesta es el calamar gigante, pero casi nadie sabe porque es súper difícil saber cosas así tan específicas. Qué interesante. Sí. ¿No? Sí, perdón. Bueno, eso lo hemos estado
realizando. Ya van en total, contando todas las actividades infantiles que hemos hecho, llevamos 11. Y está hace pocos días atrás hicimos unas actividades en unas escuelas, otras en la biblioteca pública de acá, y también participamos en una feria que se llama FILSIC, que es una feria internacional del libro, en otra ciudad que se llama Antofagasta. Ahí dimos una actividad infantil también, llevamos a Preguntina y a la jirafa Margarita. Y algo que les quisiera contar es que para el Club de Lectura Infantil hacemos material único que lo creamos nosotros. Entonces hay una serie de cuentos que se llaman Las aventuras de Bubo y Roxy. Son dos hermanitos, Roxy tiene 6 años y Bubo 4. Entonces Roxy es bastante maternal con su hermano, lo cuida, lo saca de problemas y también tienen aventuras. Roxy tiene una pulsera mágica y una vez Bubo se la sacó a escondida y hubo medio problema porque le apretó los botones, fueron a dar al Jurásico, tuvieron que arrancar de un dinosaurio y cosas así. Y a los niños les gusta y leemos esos cuentos, están escritos con una extensión de párrafo que sale más o menos cómodo para que lo lea un lector que está comenzando a hacerlo. Entonces hemos usado esa herramienta y la complementamos con dibujo y pintar. Entonces, por ejemplo, si en una parte había un monstruo de galleta que se quería comer a Bubo, ellos dibujan la galleta y la pintan. ¿Quieres decirnos, perdona Luis, que además de enseñarles a lo que es la lectura y a introducirles en el hábito de tocar esos libros y familiarizarse con las letras, también es didáctico, es pedagógico y bueno, y como un juego, ¿no? Sería un poquito ese el objetivo, que a través del juego podemos leer, podemos aprender, podemos compartir. Exacto, de hecho así es como aprenden los niños por naturaleza. Si tú los dejas entre ellos hacer algo y les pasa palitos, por ejemplo, lo que van a hacer es jugarse, o se van a tirar los palitos, van a tratar de construir una casa, un bote, o van a decir que es un remo, y van a crear diferentes cosas jugando. Entonces esa es la forma más natural y más entretenida y fácil de aprender. Porque lo que sucede en los colegios es que les enchufan una lista de libros que tienen que leer durante un semestre y si no les gusta tienen que leerlo igual, pues eso es súper aburrido. No, y a veces cuando lees algo que no te gusta, igual el efecto rebote es el rechazar, lo que implica que igual te cuesta leer hasta que ya tienes 40. Que también esa es otra, ¿no? Quiero decir, hombre, hay que leer, pero dentro de la lectura, por ejemplo, cuando yo recuerdo, ¿no? Quizás ahora la pedagogía influye mucho más a veces que lo que son los profesores en sí. Había que leer y había que leer. Y claro, si el que te tocaba no te gustaba, pues podía hacer el efecto rebote. Exacto, eso pasa también incluso con las familias que no han adquirido hábitos saludables al respecto. Había una mamá que cuando el niño se portaba mal lo mandaba a leer. Entonces básicamente lo mandaba a leer como un castigo y el niño obviamente no le gustaba leer, pues. Bueno, tenemos también alguna otra pregunta de Kiriko Molina, que bueno, hace varias preguntas, vamos a ir por partes, porque aunque se podrían encuadrar en una, pero yo creo que es mejor hacerlo poquito a poco, luego ya te haré yo alguna pregunta más, porque es interesante. Bueno, yo creo que tocas bastantes palos, entre comillas, con cariño te lo digo, y eso da pie a, bueno, pues a poder hacerte pues más preguntas, ¿no? Porque ya no solamente es el hábito de que escribes, Luis, y que, bueno, nos transmites y desde luego tienes facilidad de palabra, sino que también has cogido a yo diría que es una ficción maravillosa, un hobby de lo de los niños, que claro, ya eso te da muchos vuelos, porque manejar a los críos da lugar a muchos pluses para luego hacer para los adultos, ¿no? Los niños suelen ser manejables, pero también con dificultad, cuidado. No les gusta todo y tienen la franqueza de decirlo y te tienes tú que buscar las castañuelas, como decimos aquí, ¿no? Bueno, exacto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Súper de acuerdo. De hecho, es un público bastante difícil
o que presentan un desafío grande porque son súper sinceros. Entonces, si tú no va a pasar más de un minuto y si están aburridos se van a empezar a quedar dormidos sobre la mesa o a tirar al suelo y tú vas a tener que cambiar tu estrategia rápidamente. Algo que pasó curioso fue que, bueno, cuando comenzamos a hacer el club, la idea es que Silvia ¿En qué año, perdona un paréntesis, en qué año hiciste este club? Porque aunque hemos visto la página web y todo esto, pero ¿en qué año comenzasteis, por favor? A comienzos del 2015, en enero. En enero, correcto. Tenemos la página web clubdelecturainfantil.com y hay una galería con fotos y con información acerca de lo que hacemos. Y cómo se llama, lo que te quería comentar es que al comienzo la idea es que yo iba a ser como la persona a cargo de la dinámica, pero en la práctica nos dimos cuenta que Silvia tenía una habilidad natural para trabajar con los niños y con las niñas, pues. Entonces así se fueron dando las cosas. Yo creaba el material y también participaba activamente leyendo cuentos o haciendo diferentes cosas, pero ella era la que comenzó desde la primera sesión a lidiar más tiempo y de mejor forma también con los niños. Entonces, en cuanto a eso hacemos una dupla bastante buena porque uno crea el material y la otra persona interactúa más con ellos. Está bien, o sea que hacéis un tándem muy bueno. Y al final bien, ¿no? Bueno, Quirico Molino, como te comentaba, hace algunas que otras preguntas. Dice, hola Luis, bueno, ahí te van las preguntas. Dice, cuando un adulto escribe para niños, ¿qué es lo que hay que aprender para llegar a ellos? Sería una pregunta. Vamos una a una porque ha hecho varias. Yo creo que es mejor una a una. ¿Qué es lo que hay que aprender para llegar a ellos? O tampoco hay que aprender nada, simplemente escucharles. ¿Cómo es? Bueno, hay que saber algunas cosas básicas y hay que cambiar la mentalidad porque generalmente hasta hace algún tiempo atrás los papás y las mamás creíamos que los niños y que nosotros teníamos que leer más bien para educarnos, como con el proceso de las escuelas que a uno le hacen leer para aprender algo. Pero la cosa no es tan así, pues. Uno, si bien es cierto, necesita alimentarse, por ejemplo, para estar saludable, uno también come cosas que le gustan, cosas ricas, ¿cierto? Helados, pasteles, tortas, un sándwich, por ejemplo. Lo mismo pasa con la literatura. Entonces, algo que uno tiene que comprender es que también podemos leer por placer. Simplemente por eso, sin querer aprender algo durante esa lectura, simplemente pasarlo bien y disfrutarlo. Entonces, cuando uno escribe puede tener eso, ¿no? Uno puede querer traspasar una idea, un concepto, un principio de vida, alguna cosa, pero si es para niños tiene que ser algo divertido, una lectura ágil en la que haya bastante diálogo, emoción, aventura, y sobre todo hay que ponerse los zapatos de niño. Entonces, a mí, bueno, se me hace fácil porque soy bastante niño todavía, pues. Me gusta jugar, hacer payasadas, entonces eso facilita. Bueno, sacas el niño que llevamos dentro, ¿no? Exacto, esa sería como la recomendación principal, pensar y sentir como un niño y jugar, porque eso es básicamente, escribir para niños para mí significa jugar. Uh-huh. Qué bien, qué maravilla. Bueno, otra preguntita más, ¿eh? Porque hay más preguntas, no creas tú que esto se acaba así, ¿eh? Porque dicen una hora, decimos una hora, pero luego yo no sé si es que nos engañan o qué, que realmente se acaba esto enseguida, ¿no? Ya, eso de que los engañan es para mí, ¿eh? ¿Cómo? Eso de que te engañan con la hora es para mí. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, yo no he dicho nombres, ¿eh? Aquí cada uno se siente como así como identificado, pero yo la verdad es que no he dicho nada, ¿no? Dice, sí, bueno, sí, otra pregunta, dice, bueno, al hilo de lo que hemos contestado, que has contestado tú sobre si hay que aprender algo, dice, o se trata más bien de desaprender en el sentido de desaprender en concepto de adulto, que es lo que acabas de contestar un poquito, ¿no? Lo uno viene con lo otro, ¿no? Sí, por cierto. Exactamente, hay que desaprender bastantes cosas y como que educarse otra vez, pues, porque hacemos tanto para ser un tanto ordenado, unos más y otros menos, de adultos, digamos, que pasamos a llevar varias cosas, se nos olvida disfrutar, hacer locura, a veces simplemente perder el tiempo
mirándose los pies o mirando cómo el mar va y viene, mirando los pajaritos y cosas simples, y que sí es cierto, los niños y las niñas tienen esa facilidad innata porque no están contaminados con todas las cosas que vamos adquiriendo a medida que nos hacemos adultos o que luchamos contra el niño para esconderlo en el armario y ser adulto. Pero la verdad es que no hay necesidad, uno puede ser responsable y tener una vida y perseguir los sueños y todo y seguir siendo niño o tener una cara de niño siempre latente. Claro, sí, sí, está claro. Bueno, y más preguntas. ¿Cuál es la barrera elemental, si es que la hay, para que un cuento deje de ser infantil y pase a ser juvenil? ¿Simplemente el vocabulario y los conocimientos? ¿O puede ser la pérdida global de la inocencia? Porque Qué pregunta más. Y añade Quirico, dice, porque quizás no todos maduren a la misma edad, ¿no? Sí, es una pregunta bastante interesante. Sí, sí, porque me imagino que aunque tú tengas 14 y otro tenga igual 14, quizás la madurez no vaya a la par, ¿no? De eso se trataría. Sí, la verdad es que en general hay en la literatura infantil y juvenil no hay cosas que están súper detalladas o ¿cómo se llama? Especificadas. Entonces uno va aprendiendo con la práctica. ¿Hay alguna diferencia entre los dos tipos, la infantil y la juvenil? En la primera hay mucho más diálogo que en la segunda. En la literatura juvenil uno puede poner un poco más de texto de parte del narrador, por ejemplo, cosa que no funciona mucho para niños, para infantil, porque se aburren. Entonces, por ejemplo, si uno compara un libro infantil, generalmente tiene más imágenes, o hay libros que son totalmente ilustrados, o los que están en el rango de 6 a 10 años tienen una ilustración cada 2 hasta 4 páginas, por ejemplo. En cambio, los libros juveniles pueden tener más texto y menos ilustraciones, o tener también, pero más sencillas, en blanco y negro. Y con el tono también tiene que ver con el tono. Evidentemente, para juvenil se trata mucho el tema de los amores, por ejemplo, o desamores, de las relaciones entre jovencitos. Sí, abrir los ojos a ciertas, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. O sea que realmente, claro, una narrativa, y ahí sería otra pregunta, ¿no? La típica novela, que bueno, que no sé si lo diría bien yo, corrígeme si me equivoco. Sí, ya pasamos a esa edad de los 15, 16. La estructura de esa novela sería un poco como la del adulto, aunque fuera de vampiros y demás, o habría que tener en cuenta esa edad diferenciada de esos 20, 22, 18 con relación a 15, 16. Yo creo que poca diferencia, puede tener que ver más bien con el contenido y con la forma en la cual se cuenta, pero diferencia de estructura no va a haber, porque en el caso del género cuento va a ser la misma, solo que puede cambiar un poco el tono, el cómo uno dice una cosa para un joven de 15 años, que ya no son niños. Hay que tener súper claro que ya a partir de los 13 ya o de los 12 ya no son niños. Entonces, bueno, pero si hablamos de un joven de 15 años... Aquí todavía sí, claro. Y luego, y eso quería yo también comentarte, en función de los países, por ejemplo, yo lo que veo cuando has dicho ahora, y por eso te he interrumpido, disculpa, 12 años aquí son muy niños. Aquí son muy niños. Sin embargo, claro, por eso decía que, a ver, aquí 12 años son muy niños, sobre todo los chicos. Las chicas igual, dependiendo de la civilización, de los países, de dónde se esté, si realmente hay pobreza en la infancia, pues claro, a veces la infancia es inexistente, como bien dice en este caso Quirico, ¿no? Que si es un país en el que es pobre, no hay escuelas suficientes, la higiene es escasa, la buena alimentación no funciona, los juegos casi no existen. Sí, hombre, sí, en esos países la infancia es inexistente. Pero también pasa de que en un país rico al adolescente
Sí. se lo cuida y se lo protege, que parece más un nene. Por eso le estaba diciendo yo, porque sé la diferencia y sobre todo en chicos y en chicas, quiero decir, a ver, eso sí que yo he notado y eso lo hemos aprendido a raíz de que unos vienen, otros van, y nos hemos ido conociendo, ¿no? Lo que para los países, por ejemplo, del sur de América, inclusive centro, una mujer de 14 ya es mayor, aquí es una niña. Y un niño No pasa tenía igual. idea. Entonces, claro, aquí un niño de 14 tenemos que pensar que no le podemos meter, como ahora acabas de decir tú, ¿no? Quizás tú que has viajado, y ahí iría un poco lo que comentaba Quirico, tú que has hecho tanto viaje por aquí y por allá, habrás notado diferencia entre quizás, por las diferentes culturas, claro está, ¿no? De cómo se desarrollan también los niños, porque la infancia como tal, nosotros aquí, por ejemplo, donde yo te estoy hablando, que es la parte norte del Estado español, hasta los 14 años los ve el pediatra. ¿En serio? Sí. Mira, bueno, acá por lo menos en América. Como lo toco cada día, quiero decir. Por lo tanto, ese niño de 14 años es que va al pediatra. En el momento que cumple 14, pasa al médico de adultos. Claro, ¿qué nos está diciendo? Que los de 14, 13, 12, en nuestro estatus, en nuestro hábitat, son niños. Quizás, Claro, exacto. y al hilo de lo que tú has contestado, porque sí que me parece que es importante esas diferencias que las conozcamos, porque al igual que tenemos diferencia horaria, también tenemos connotaciones, ¿no? Nosotros los niños, pero no en Euskadi, no en todo el territorio español, pequeñas diferencias, puede ser hasta 12, pero la mayoría es hasta 14 el pediatra. Si yo ya tengo la referencia de que de 13 voy al pediatra, soy niño, ¿o cómo? Bueno, sí, es súper interesante lo que me cuentas, por lo menos en América. En general, lo que yo he visto es que a partir de los 12 más o menos empiezan a desarrollarse mucho más rápido, sobre todo que antes. Yo creo que es una cuestión cultural, que a medida que ha ido pasado el tiempo, las niñas se han ido desarrollando mucho más rápido que los niños. Por ejemplo, sí, uno puede encontrarse con niños todavía, con jovencitos de 14 o de 13 años que son bien infantiles, pero en general las niñas ya a esa edad comienzan a ser más jovencitas. Es bien diferente la realidad acá a la que me cuentas tú. Claro. Hombre, aquí las niñas, a ver, por ejemplo, cuando nosotros oímos noticias de que niñas de 13 años en ciertos países ya son mamás, es que aquí a los 13, pues sí, alguna quizás, pero la media va al pediatra, todavía son muy niñas. Y porque también, no es que sea la cultura, es que los padres se les ha protegido demasiado, todavía les acompañan al pediatra con 14 años, 13, aunque pueden ir solos, pero es que es otro enfoque. Ya, hay un problema cultural muy grande en España, porque claro, un hombre de 27 años es un niño. Es como un adolescente de 19 en otros países. Claro, y está en casa incluso. Claro. Ahora, este tema nos daría para un programa entero. Sí, sería otro programa, pero claro, yo quería que él también se quedara con la idea de que aquí una persona de 60 años, 50 es una persona joven. Es decir, con lo cual un niño de 14 es un niño. Nada que ver con el adolescente. Nuestra adolescencia empieza a 16, 17, que decimos, Pero bueno, vienen tarde, aunque, ojo, puede haber excepciones, pero por regla general, bueno, son niños, pero, y se les acompaña incluso al autobús con 14 años y la mochila. Bueno, yo conozco gente de 30 que el padre lo lleva al trabajo. También. Pero bueno, dejémoslo un poquito a un costado, porque sí, lo vamos a dejar a un costado. Pero sí se nos cuela una pregunta, se nos cuela una pregunta que se nos ha pasado, porque claro, está tan interesante la charla que se nos ha pasado la hora, que es Dios. ¿Dónde podemos conseguir todas las cosas que está haciendo Luis? Bueno, están los libros, los tengo en formato digital más que nada. Están en luiseduardovivero.com, repito, luiseduardovivero.com. Con lo primero que se van a encontrar ahí van a ser con las obras.
y con links para cada una de ellas. Así es que también pueden buscar, si quieren, si son usuarios de Amazon, pueden buscar ahí mismo por La jirafa Margarita cumple su sueño o por los otros libros, pero básicamente en el sitio web luiseduardovivero.com van a encontrar las obras. Ya hemos puesto Perfecto. También todo lo que es También para cosas si quieren ver acerca de las actividades que hago, incluso invitarnos a alguna parte para que realicemos actividades, es en clubdelecturainfantil.com. Estamos viendo posibilidades de desarrollarlo o de llevarlo a otras áreas en América. Así es que si alguien tiene invitaciones o ideas para realizarlo en alguna parte, van a ser súper bienvenidas. Vale. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Tu actividad está relacionada con la literatura? ¿Estás un poquito liberado? ¿O es como un hobby todo lo que has montado en lo que respecta, pues claro, al club este de lectura infantil, que desde luego hay que dedicar tiempo porque, claro, hay que prepararse las cosas? ¿Es como un hobby? ¿Va parejo a tu actividad o es un extra? Mi mamá dice que me tomé un año sabático, pero ya va como un año y medio. Y es como vivir un sueño, pero en vez de esperar a estar jubilado, estoy intentándolo hacer ahora. Y en paralelo hago otras actividades que me permiten tener ingresos extra, digamos, o he estado en ese cambio, porque antes del 2014 trabajaba en una empresa, entonces todo eso estaba resuelto, pues. Claro. Ahora ha sido súper diferente, hemos estado como freelance, probando en cosas, etcétera, pero básicamente esa es la situación. Muy bien. Quiero decir que... Bueno, Ahora, sí, perdón. a mí me quedó otro tema como para otro programa entero. Sí, porque claro, Ujú. la Que a voy a ustedes- pensar en eso, perdona que te interrumpa. Claro. Como estamos conectados con diferentes culturas, civilizaciones, inclusive influencias, diferente horario, que no solo es el acento, aquí hay más cosas. Bueno, sí que sería bueno que nos intercambiáramos también estas experiencias, porque, hombre, es que eso sería un Claro. programa de radio muy sí, interesante. sí, diferente, porque el club de lectura de niños, aquí lo entendemos pues hasta los 14 y 15. Y sin embargo, Ahora yo en vez de pararme del punto de vista de ver las diferencias, a mí me llamó la atención una cosa totalmente distinta, que son las cosas en común. mucho, como- Me llamó mucho la atención de ese niño de hasta 6, 7 años, donde no existe el negro, no existe el blanco, no existe el amarillo, no existe el uruguayo, no existe el argentino, No. ni el de Estados Unidos, ni el de Rusia. es ni Y Ah, es niño, Ah. y si le dan un palo, juega con un palo. Y si le dicen cuál es el animal de los ojos más grandes, reacciona exactamente de la misma manera. ¿Cuándo dejamos de ser seres humanos para ser, no sé, nos dividimos en las razas? Porque hay un punto donde el niño de África que vive descalzo toda su vida, hasta cierta edad, es igual que el que vive en Nueva York en una mansión. ajá. ¿Cuándo rompemos esa humanidad para transformarnos en ciudadanos de un lugar? Uy, este tema que has tocado, madre mía. Bueno, eso puede llegar a pasar con adultos también. Recuerdo que conocí en Costa Rica, en el retiro de Vipassana. Era un lugar muy lindo en el sur de Costa Rica, y conocí a unos hippies que viajan por el mundo, digamos. Había un belga que viajaba por el mundo y era hippie, de vez en cuando trabajaba en cosas, y juntaba plata y ahí viajaba. Entonces iban viajando varios juntos y los conocí, y ellos sabían muchas cosas que yo no tenía idea. Ellos, por ejemplo, sabían de medicina natural, de plantar, cómo hacer huerta orgánica, y un montón de cosas de ese tipo.
y justamente como habían trabajado bastante tiempo allá en el asunto emocional, fue como habernos juntado entre niños grandes. Y yo cuando me fui le agarré mucho cariño también a otras personas con las que todavía tengo contacto. Hoy día justo hablé con un amigo de Brasil con el que nos conocimos en Costa Rica, y él me ayudó, me asistió, digamos, en la ceremonia de ayahuasca. Cuando yo estaba súper complicado, él estuvo un montón de rato al lado mío intentando ayudarme. Entonces, la verdad es que cuando uno se despoja de cosas como careta y sobre todo el ego, ¿no? Porque básicamente cuando se encuentran dos amigos o dos conocidos que no se ven hace tiempo, tratan de contar de cómo les ha ido en la vida, de las cosas que tienen, más bien de las que han hecho o de los sueños que han logrado. Pero cuando una persona da algunos pasos en cuanto a eso, a despojarse de las cosas que realmente no son y a conectarse con lo que realmente es, puede conservar ese niño o sacarlo a flote. Y claro, en el proceso de crecer, de hacer algo para sobrevivir, en vez de alcanzar nuestros sueños, generalmente nos perdemos porque son procesos desgastadores en términos energéticos y emocionales. Entonces yo creo que la sociedad un poco nos empuja a los jóvenes a que se enchufen a la fuerza. Pero bueno, cada vez estamos despertando, yo creo, en diferentes partes, y por eso que ahora hay más jóvenes emprendedores que hacen con pasión cosas que realmente les gustan, en vez de insertarse o tratar de insertarse en un mercado que está colapsando o que se está cayendo de a poco. ¿Quieres decir? Hoy Luis nos ha abierto los ojos a muchísimas cosas, pero yo acabo de abrir los ojos, mirar la hora, y hoy vamos a terminar 15 minutos más, ¿eh? Hombre, no, 15 minutos más no, pero sí que es cierto que Luis Eduardo Vivero, a ver, no solamente es escritor de libros, sino que en lo que estamos escuchando se capta un mensaje de positividad, de una filosofía de vida que tiene mucho que ver para que estos jóvenes de los que está hablando se conduzcan o vayamos enfocándolos hacia una conducta lo más saludable posible, ¿eh? Y bueno, pues con unos principios, yo diría que desde esa vida en la que hay que relajarse, hay que estar consigo mismo bien, ¿no? Quiero entender por un poco tu foto, lo que he podido captar a través de tu imagen, lo que he podido leer, ¿no? Eres una persona, te he visto en relajación en una playa que me ha dado una envidia sana terrible, y bueno, es una filosofía, ¿no? Y a la hora de hablar se capta esto. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Sí, le achunta, digamos, al parecer. Y hace poco conocí a un chico que cuenta cuentos en el FILSIC en Antofagasta. Conocimos con las chicas a un chico que aprendió a contar cuentos en sus viajes que hizo por Perú. Pasó como un tiempo allá, entonces participó de una comunidad ecológica y aprendió ahí a contar cuentos. Y él había estudiado diseño gráfico, pero cuando escuchó a las personas contar cuentos le pareció algo increíble, y en ese instante las cosas pasan así. En ese instante descubrió que era tan maravilloso y que él quería aprender. Entonces ahora él hace actividades, terapia de risa y de abrazos y cosas así. Entonces, bueno, si pudiera decir algo, sobre todo a los jóvenes, es que es mucho más satisfactorio con el tiempo hacer algo que uno realmente ama, y es la mejor forma en que uno puede ser exitoso. Ya los grandes también, uno piensa que a veces que hay que jubilarse y que hay que trabajar un montón de años en algo que no le gusta para tener una jubilación y algo seguro, cuando en realidad en Europa vemos que la jubilación es algo totalmente inseguro, y que muchas personas se podrían quedar sin ella y que le están rebajando los años. Tienes toda la razón, Luis. Perdona que te haya interrumpido, totalmente insegura, y que es muy positivo lo que estás diciendo. Hombre, realmente nos daría para otro programa, porque esa base de vida, sí, esa base con de Luis vida,
Sí. Tendríamos que hacer un programa que en vez de Claro. hablar de libros, habláramos de De base de filosofía. vida, de base de vida, ingrediente de vida, porque claro, es bastante importante. Yo no me quería dejar de volver a decir que Luis Eduardo, perdón, Vivero, iros por favor y daros una vueltita por la www.luiseduardovivero.com. Está todo puesto en el evento, tanto su página web como dónde podemos encontrar los libros, repito, insisto, en Amazon, pero sobre Exacto. todo él, en un privado, contesta, mirar bien esas imágenes, saludarle, hablar con él y sobre todo valoremos el club de lectura infantil, que eso es muy importante. La verdad es que ha sido un placer, no sé, bueno, Gabriel, a ver, ¿qué me... Yo, sinceramente, yo estoy encantado. Luis, ¿cómo te lo has pasado en la entrevista? Se me ha pasado súper rápido. Igual como la otra vez fuimos hace un par de semanas fuimos a una escuela acá y nos enfrentamos a lo que yo pensaba iba a ser un monstruo de 250 niños y niñas, porque eran varios cursos. Pero ¿saben qué? Se me pasó volando y lo pasé bien. Algo que les quisiera comentar es que en el sitio web luiseduardovivero.com hay una tienda, hay una pestañita Sí. que dice y ahí pueden adquirir los libros en formato PDF para los que se complican con Amazon, ya que el PDF se puede leer desde cualquier dispositivo. No es de cualquier. Y sí, y bueno, lo he pasado muy bien. Les quiero dar gracias por la oportunidad de difundir mi arte, porque es un arte. Escribir también es algo, una actividad artística y creativa, y por esta oportunidad para conversar con ustedes, para compartir cosas desde un extremo a otro del planeta. Jo, Muchísimas gracias, Luis, y tan- por haber estado con nosotros, porque yo me he quedado encantado. Y miren, ahora a vos te toca. Bueno, yo, francamente, estoy acostumbrada, y eso lo tengo que decir, bueno, pues a entrevistar gente como, no más cercana de corazón, vamos a entendernos, más cercana de lo que es la geografía. Es un placer, por supuestísimo, un placer porque ya lo digo ya como egoísmo personal, me relaja, me satisface, vamos, me parece fenomenal intercambiar y ir más allá de lo que son nuestra mirada por aquello de lo que te alcanza la nariz, ¿no? Francamente ha sido, bueno, pues un placer estar este ratito de tarde-noche, porque para ellos puede ser todavía una tarde, con nuestro amigo Luis Eduardo Vivero, de Santiago de Chile, de aquí lejano, lejano, pero cercano, cercano, ¿eh? Darle las gracias, como no, también a la Universal, está claro. ¿Por qué? Pues porque sin ella y sin los que nos escuchan y nos apoyan y nos siguen y entrevistamos, difícilmente podríamos hacer nada de nada, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo mucho. Francamente, dentro de nada vamos a hacer 3 años con esto de las entrevistas y muy agradecido, yo muy agradecida a las personas que estáis interviniendo como entrevistados o entrevistadas. Y en este caso, a ti, Luis, muchísimas gracias. Ha sido, francamente, un placer. No es que hemos conocido tus obras y que te hemos conocido a ti, sino que, bajo mi punto de vista, yo lo necesito porque en este momento quizás hay momentos en la vida en que no estás del todo bien. Ha sido como un placebo, vamos a hablar en términos médicos, sí, con una medicina natural, pero muy satisfactoria, con lo cual has cumplido varios objetivos, no solamente ya transmitir obras, darte a conocer, sino que, como ves, nos tienes encantados a los que humildemente llevamos este espacio. Por supuesto, Gabriel lo lleva todo, porque yo pongo un poco la voz y poco más. Y sí, vos solamente pagás los muebles. eso es, pago los muebles. Y dicho esto, pues hombre, tengo que hablar de la revista de la Universal, que oye, es un tema importante, mes a mes. Ese lunes de Conociendo a los Autores y ese viernes de Café entre Libros, que desde Argentina tan elitistamente y con un nivel, yo diría que con una calidad impresionante, está haciendo nuestra querida Ina, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues como tenemos costumbre de saltar de aquí para allá, aparte de darte las gracias y saludar a tu familia, Luis, porque francamente tienen que estar orgullosos de ti, pues nos vamos de aquí para allá. Pues ahora ya nos venimos a lo que es el Estado español y vamos a tener a Luisa, que es de Estepona, perdón, vive en Estepona, aunque es de Córdoba, y lleva un poco, porque aquí, claro, hay veces que usamos el nombre o seudónimos, ¿no? Afmega Marín. Y hasta ahí puedo decir
y un beso, un abrazo, que tengáis buena noche. Y de verdad, ha sido un placer poder hablar con alguien que aunque esté lejos no lo estáis, para nada, para nada. Muchas gracias, Miren. Los abrazo desde acá con mucho cariño, deseándoles que les salgan todos sus proyectos bien y que disfruten mucho de todo este trabajo maravilloso que hacen ayudando a tantas personas. Muchísimas gracias, guapo, de verdad. A mí ahora me toca cerrar la entrevista de hoy y a mí me ha hecho pensar muchísimo, ¿no? A mí me ha hecho pensar, Luis, si en ese banquero que se dedica a dar préstamos de usura, o ese político que se dedica a robar al pueblo, en algún momento cuando era pequeño le dieron un palito y jugó. Si cuando era pequeño, ese también pudo haber ido a un club de lectura. Ese también puede haber sido un niño con la cara llena de barro. ¿Y qué lo transformó en ese pedazo de persona que es hoy? ¿Será feliz arruinándole la vida a los demás? Vos que estás ahí y sos pequeño, ¿querés ser como ese?